Hoy vamos a estar predicando bajo el título Elí, Elí, lama la sabatani. Elí, Elí, lama la sabatani. Hay una palabra agregada ahí a propósito. Yo sé que muchos se extrañaron. Elí, Elí, lama la sabatani. Y vamos a estar leyendo en Mateo, capítulo 27. Los versículos del 45 al 51. Mateo 27, del 45 al 51. Y cuando lo tengan, pueden decir amén, así ya yo sé que podemos iniciar. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oír, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Amén. Elí, Elí, lama la sabatani, significa, Dios mío, ¿por qué no me has abandonado? Y esa pregunta es para que nosotros nos la hagamos, o mejor dicho, se la hagamos nosotros a Dios. Elí, Elí, lama la sabatani. Dios mío, ¿por qué no me has desamparado? Hace más de 4 años escuché sobre un sermón predicado por uno de los teólogos, de los predicadores, de los pastores que más ha influenciado mi vida. Se llamaba Robert Sproul. Y yo no lo menciono para darle gloria a ellos, sino para que ustedes escuchen los nombres y si así desean buscar a veces en el internet ese contenido también lo pueden encontrar. Y ese sermón se llamó The Course Motive of the Atonement. En español significa el motivo de la maldición de la expiación. Y yo tenía la intención de escucharlo alguna vez y una noche me decidí a escucharlo. Y no pude dormir si no fue pensando en ese sermón. Y la verdad es, hermanos, que a partir de yo haber escuchado ese sermón, mi forma de ver el Evangelio y de entender el Evangelio y de poder explicar absolutamente todo lo que veo en la palabra, cambió. Y mi intención hoy, con este sermón, es que cualquiera que me escuche también pueda tener un profundo significado de lo que es el Evangelio de Jesús para nuestras vidas y sobre todo el precio que le costó al Padre el sacrificio en la cruz del Calvario, para que el que no lo ha hecho aún se arrepienta en su corazón y pueda entender que Jesús, el Señor, el Hijo de Dios, salva y es el único camino al Padre. Cuando hablamos del sacrificio de Jesús en la cruz, inmediatamente pensamos en todo su sufrimiento físico. No sé si decir que la Semana Santa es la culpable de eso o la responsable, pero la verdad es que aún en Semana Santa, cuando nosotros recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz, inmediatamente recordamos que Jesús fue apresado como uno de los mayores delincuentes, fue apresado de madrugada para que no lo vieran,
Fue interrogado a altas horas de la noche, como si hubiese sido el peor de los delincuentes. Fue severamente lastigado, azotado con látigos, no simplemente una soga, como pudiéramos pensar, sino con látigos que se incrustaban en el cuerpo y desgarraban la carne. Lo obligaron a cargar una cruz pesada luego de tanto sufrimiento. Fue clavado en una cruz por varias horas. Sobre todo, tuvo que aguantar continuamente a un pueblo que le gritaba insultos. Esta muerte de Jesús está catalogada como la peor muerte que haya podido recibir un hombre en toda la historia. Pero les voy a decir algo, hermano, y no me apedreen. Déjenme terminar el sermón para que me puedan entender mejor. Si nuestra visión de los sufrimientos de Cristo en la cruz se limitan a eso, tenemos una visión entonces muy corta de lo que fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Y nuestro entendimiento del Evangelio también es muy corto. Porque el mayor sacrificio de Cristo, el peor sufrimiento de Cristo en la cruz fue la descarga de la ira justa y santa de Dios. Y eso no es algo visible para nuestros ojos. Y si ustedes no me creen, o si ustedes no me entienden, vamos haciéndole preguntas al texto. Jesús estaba sufriendo desde el Getsemaní. Ahí comienza la pasión de Cristo y termina en la cruz. Y yo quiero que ustedes piensen en todo ese trayecto que duró varias horas de sufrimiento, de intenso sufrimiento. ¿Cuántas veces Jesús se quejó? Cuando dice que sus lágrimas eran como gotas de sangre, Jesús no se quejó. En todo el trayecto de que lo apresaron hasta que lo interrogaron, Jesús no se quejó. Cuando le dieron los 40 latigazos, no leemos ninguna queja de Jesús. Cuando Jesús es clavado en la cruz, no escuchamos ninguna queja de Jesús. Y si nosotros vamos a la Semana Santa y recordamos el sermón de las 7 palabras, si vamos palabra por palabra de las que Jesús mencionó en la cruz, en cada una de ellas él tuvo el derecho, él tuvo razones suficientes para poder emitir una queja. Sin embargo, al pueblo que le estaba hostigando y gritando, vociferando insultos, ¿qué dice Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay un ladrón que está colgado, hay 2 ladrones, uno a cada lado de él, que se están burlando de él, que le están diciendo, pero si tú eres el Hijo de Dios, si verdaderamente tú eres poderoso, baja. Tú tienes el poder para bajar de aquí, de no estar sufriendo. Y luego uno de ellos, que entiende lo que está pasando, reprende al otro y dice, tú no te estás dando cuenta lo que está pasando. ¿Y qué le dice Jesús a ese ladrón cuando el ladrón le pide? Cállate, que yo no quiero hablar contigo. Tú lo que eres un ladrón, una escoria de la sociedad. ¿Qué le dice Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ante cada palabra de Jesús en la cruz, él tenía suficientes razones para emitir una queja. Y si ustedes creen que cuando Jesús dijo, tengo sed, fue una queja, yo quiero que ustedes piensen, hermanos, físicamente hablando, todos los sufrimientos que Cristo pasó después de varias horas. ¿Ustedes creen que el hecho de que Jesús diga, tengo sed, pudo haber sido una queja después de tanto sufrimiento? O sea, a nosotros nos da sed hasta con la lluvia que estamos pasando. Ahora mismo a mí me puede dar sed. Pero yo no entiendo que Jesús diga, tengo sed, podríamos catalogarlo como una queja comparado con la condición de su cuerpo en ese momento.
que para mí esa palabra de Jesús en la cruz de tengo sed, lo que abre paso a una de las similitudes con la Pascua más preciosa. Pero el fin es, hermanos, que el único momento donde vemos a Jesús en medio de su sufrimiento emitir una queja es aquí. Cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué pudiéramos entonces concluir de esa pregunta? Bueno, pues lo más fácil que podemos concluir es que ahí Jesús estaba sufriendo más que en cualquier otro momento de todo este viaje hacia la cruz y en la cruz. Dice en Mateo 27, 45 y 46, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo quiero, hermano, que ustedes comiencen a pensar en estos detalles, porque la Biblia a veces nos da unos detalles que nosotros en nuestra ignorancia no los entendemos. La hora sexta era la hora del mediodía. Quiere decir que en ese momento es que el sol estaba más intenso. Sin embargo, a esa hora, el cielo se llenó de tinieblas. O sea, lo que estamos hablando es que en ese momento hay un evento sobrenatural. Y en las horas del día donde más claridad debió haber, fue donde más oscuridad hubo. Pero si nosotros recordamos, antes de todo esto, cuando Jesús fue bautizado, ¿qué pasó? Cuando Jesús sale de las aguas, Juan el Bautista testifica de que los cielos que pasaron fueron abiertos y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y reposó sobre el Señor Jesús. ¿Y qué dijo el Padre desde el cielo? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Sin embargo, cuando Jesús está en la cruz, a la hora sexta, los cielos que durante su bautismo se abrieron y bajó el Espíritu Santo, en la hora sexta de Jesús en la cruz, los cielos se cerraron en tinieblas. Durante el bautismo, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué significa que un padre tenga complacencia de sus hijos? ¿Qué significa que un hijo encuentre la complacencia ante los ojos de su padre? Yo he visto 2 videos, y puede ser que aparezcan más, de padres que van a ver a sus hijos a jugar béisbol en las Grandes Ligas. Y recuerdo haber visto uno del pelotero, yo no recuerdo si estaba bateando o si estaba pichando. El fin es que la cámara estaba enfocando al papá llorando, como dicen algunos, como una Magdalena, llorando profundamente de alegría al ver lleno de complacencia a su hijo lograr tan grande hazaña, llegar a las Grandes Ligas. ¿Qué hay en el corazón de un padre en ese momento? Hay orgullo por su hijo, hay agrado por su hijo, hay alegría por su hijo, hay gozo por lo que su hijo ha hecho. Hay otro video de la misma MLB de que está el hijo del padre bateando, ya ha llevado strike, y de alguna manera ese hijo ve al papá desde el público y el papá hace como una señal, algo como esto, como corrige su swing. Y después de eso el hijo da un hit. Y vemos entonces el padre gozando, como celebrando, con mucha alegría, con mucho gozo. Ambos casos, ¿qué está pasando? Estos padres se están complaciendo en sus hijos. Y los que ya han tenido la oportunidad de ser padres, saben que de alguna manera u otra se han complacido al ver a sus hijos. Ya sea hasta comiendo, durmiendo, ante los primeros pasos, pero han podido sentir complacencia al ver a sus hijos. Pero
en el caso de Jesús en la cruz, el Padre no expresó complacencia, sino que los cielos que antes estaban abiertos a Jesús se cerraron en tinieblas. Y el Hijo dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Si Jesús preguntó eso en la cruz, fue porque el Padre verdaderamente le abandonó. Eso no es poesía, eso no es una alegoría, eso fue una realidad. Dice Habacuc: tus ojos, hablando de Dios, son demasiado limpios y no puedes mirar el mal. Y la conclusión sencilla o rápida que podemos hacer de lo que está pasando aquí es que como Dios no puede mirar el mal y Jesús estaba lleno de pecado, Él apartó su mirada. Es una explicación simple, pero yo entiendo que es demasiado simple para lo que está pasando ahí. Y para poder explicar entonces qué es lo que está pasando ahí, cuál fue el mayor sufrimiento de Cristo en la cruz, de Jesús en la cruz, déjenme entonces explicarles algunas cosas o hacerle unas historias que ustedes se las saben. Cuando el Señor crea a Adán y a Eva y los pone en el huerto del Edén, que dice el Señor día tras día que todo lo que el Señor iba creando, ¿cómo era? Bueno, el Señor se estaba haciendo ¿qué? Complaciendo ante su creación, día tras día. Y cuando crea el hombre y la mujer, también se complace. Y durante esos 7 días de creación, o mejor dicho, durante toda la creación, hasta antes que el ser humano peca, toda la creación estaba bajo la bendición del Padre. ¿Me van siguiendo? Cuando Adán y Eva pecan y son echados del Edén, antes de ser echados, el Señor ¿qué hace? Emite un castigo a cada uno de ellos, incluyendo a la serpiente. ¿Qué castigo le dijo Dios al hombre? ¿Quién lo recuerda? Le dijo: con dolor comerás de la tierra, espinos y cardos te producirán. Pero ¿qué le dice antes? Porque muchas veces nosotros no recordamos lo que el Señor dijo antes, que es la parte más importante del castigo. Maldita será la tierra por tu causa. La tierra, la creación que estaba bajo toda la bendición del Señor, en ese momento, consecuencia del pecado del ser humano, se hizo maldita. Por eso, en Romanos, Pablo dice que la creación está como con dolores de parto, anhelando ardientemente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque la creación sabe que está bajo maldición, consecuencia del pecado del hombre. Lo contrario de maldición es bendición. Y en la palabra del Señor encontramos diferentes textos que hablan de bendición y maldición. Algunos hablan solamente de bendición y algunos hablan solamente de maldición. Y en algunos casos aparecen juntos. Y en la literatura hebrea es muy utilizado algo llamado paralelismos. Y hay 3 tipos de paralelismo. Hay un paralelismo llamado antitético, que es que yo explico una idea diciendo lo que quiero explicar y lo contradigo con otra idea. Y tengo ideas que se contraponen una a la otra. Hay otro paralelismo llamado paralelismo sintético, que es que yo tengo una idea y tengo otra idea que se ata a esa y la voy agrandando y la voy agrandando y la voy agrandando. Y como que voy repitiendo idea tras idea que se van uniendo una con la otra. Y hay un tercer tipo de paralelismo llamado paralelismo sinónimo, donde se expresa una idea y luego se vuelve y se expresa otra idea que significa lo mismo y luego se expresa otra idea que significa lo mismo. Eso es que si tú no entendiste lo primero, cuando tú leas lo segundo lo vas a entender. Y si no entendiste con lo segundo, cuando leas lo tercero lo vas a entender. ¿Por qué le doy esta clase ahora de
¿de qué? De homilética, de teología, de bibliología, no sé. Porque le quiero dar unos ejemplos para que podamos entender todo lo que les estoy explicando. El salmo más famoso, que cuando viene a ver aquí todos no lo sabemos, seamos cristianos o no seamos cristianos. Salmo 1. Cuando viene a ver yo lo voy leyendo y muchos dicen de memoria. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces viene ahora lo contrario. No así los malos, que son como tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Eso es un paralelismo antitético. Se expresaron unas ideas de qué? De bendición, de bienaventuranza. Y luego se expresan una idea de qué? De maldición, de desdicha, contradiciéndose una con la otra. Otro ejemplo lo encontramos en Deuteronomio capítulo 28, los versículos del 1 al 6. Y en la Reina Valera dice, y le invito a que por favor lo vayan buscando conmigo, Deuteronomio capítulo 28, vamos a leer los versículos del 1 al 6, y así en lo que ustedes van buscando el texto, yo voy bebiendo agua. En mi Biblia, Reina Valera 1960, tiene un título. Dice, bendiciones de la obediencia. Y leemos, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tu vaca y los rebaños de tu oveja. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito será tu entrar y bendito será tu salir. Bendito serás en el templo, bendito serás en el trabajo, bendito serás en tu casa, en la sala, en la habitación, en el camino, en la calle, en el taxi, en el carro, en la guagua. Bendito en todas partes. Vivir bajo la bendición del Señor. Está como bonito eso, precioso, deseable. Si leemos en el mismo Deuteronomio, capítulo 25, en los versículos a partir del 15, el título en mi Biblia cambió. El título ahora dice, consecuencia de la desobediencia. En el mismo capítulo, versículo 15. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice, pero acontecerá que si tú no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tú en tu entrar y maldito en tu salir. Maldito en la sala, maldito en la casa, maldito en la guagua, maldito en el metro, maldito en todo lugar. Y ahí entra lo del paralelismo que le explicaba ahorita. Hermanos, ustedes se imaginan
vivir bajo la maldición constante de Dios. El que vive en sus delitos y pecados, vive bajo la maldición de Dios, consecuencia del pecado. Y erróneamente nosotros queremos obviar esta parte de Dios en la Biblia, porque como sabemos que Dios es amor, entendemos como que Dios no hace esta parte, como que entendemos como que Dios simplemente bendice, 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 cuando su palabra está llena también de cómo el Padre maldice al pecador, consecuencia de su pecado. Lo que pasa es que el amor de Dios y toda la naturaleza de Dios se fundamenta en el atributo principal de Dios, que es su santidad. Por lo tanto, el amor de Dios es santo y la ira de Dios también es santa y no es una ira descontrolada y sin sentido. Y Dios castiga el pecado y castigará todo pecado pasado y va a castigar todo pecado futuro. Pero todo pecado va a ser condenado. Y para entender mejor entonces el amor de Dios y la ira de Dios y cómo se correlacionan uno con la otra, hay dos palabras en la teología que nos ayudan con eso. Una es propiciación y la otra es expiación. Expiación es o tiene que ver con quitar la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio. Expiación es quitar la culpa por medio de un pago. Propiciación entonces se relaciona con que Dios pase de estar en enemistad con nosotros a estar a favor de nosotros. Dos personas chocan en la calle y el vehículo que ha chocado, el dueño se molesta mucho porque el dueño tenía 5 años, 10 años ahorrando para comprar su vehículo, un vehículo del año, un vehículo sin coger un préstamo. Después de tanta lucha, él acaba de comprar su vehículo, sale del dealer y lo chocan. Está airado esa persona. La otra persona dice, yo te voy a pagar todo lo que cueste reparar el vehículo. Y lo paga. No sé, lo que sea que tuve que costar eso. En ese momento, quien chocó entonces, ¿qué está haciendo? Expiación por el daño que hizo al otro vehículo. Eso quita la ira de la persona del que fue chocado contra el que chocó. La molestia sigue ahí. Entonces, propiciación es si esa persona hace algo para calmar la ira y la molestia de esa otra persona. ¿Por qué le explico esto, hermanos? Porque en Levítico 16, el Señor instauró al pueblo de Israel un día de la expiación. Y ese día de la expiación se celebraba después de un sinnúmero de rituales de purificación y demás. Al sumo sacerdote, en ese momento era Aarón, se le entregaban 2 machos cabríos. Un macho cabrío, si lo hablamos en el español dominicano, 2 chivos. Y se echaba suerte entre los 2. Y sobre que caía la suerte, sucedía que ese macho cabrío era sacrificado y su sangre se utilizaba para un ritual de purificación. Y ese macho cabrío llevaba, por decirlo así, la responsabilidad de sufrir por todo el pecado del pueblo. Y eso era un ritual que se hacía año tras año. Ese chivo o ese macho cabrío servía ¿de qué? De expiación por el pueblo. Y puede ser que ustedes conozcan eso. Pero hay otro, el segundo, que casi no se habla, que tenía la función de lo siguiente. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre él y comenzaba a expresar todas las transgresiones del pueblo de Israel hasta ese momento y caían sobre ese chivo, sobre ese macho cabrío.
Y una persona tomaba ese macho cabrío y lo llevaba afuera del campamento de Israel. Yo creo que ustedes se visualicen a Israel en el desierto. En uno de los censos, no me acuerdo en cuál de todo ello, pero yo recuerdo haber sumado, o no recuerdo si el capítulo al final da el resumen, pero había un censo de eso que eran casi 1.000.000 de personas allá en el pueblo de Israel. Entonces yo quiero que ustedes se imaginen por un segundo cómo se distribuye en un desierto, en carpas, 1.000.000 de personas. O sea, no estamos hablando de que era un pedazo como este templo que ocupaban. Era un terreno enorme. Y en el centro del campamento, ¿qué había? Estaba el tabernáculo de reunión, donde moraba la presencia del Dios Santo. Y alrededor de él estaban distribuidas todas las tribus. Entonces, este macho cabrío era expulsado del campamento a tierra de abandono, significando así es como que todas mis transgresiones, todas las transgresiones del pueblo son sobre él y se aparta de la presencia del Señor. Estaba condenado a su desdicha ese macho cabrío. En la cruz del Calvario, Jesús representa ambos machos cabríos. Pero para no desligarme entonces y poder hacer la conexión, porque le estoy diciendo muchas cosas, bendición y maldición. ¿Qué significa bendición cuando lo leemos en la Biblia? Y para entender el significado de bendición, lo mejor que podemos hacer es leer otra cita que cuando viene una de nuestras favoritas también, que está en Números capítulo 6, y vayan conmigo, versículo 22 al 27. Números 6, 22 al 27. Y en mi Reina Valera de 1960 tiene un título, esa cita, que dice la bendición pastoral. Que es una cita que es muy utilizada en las iglesias para concluir los cultos. ¿Ya lo tienen? Amén. Leemos. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y dile, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Adivinen, en esta cita hay un paralelismo. El paralelismo sinónimo. Aquí hay 3 frases. ¿Qué dice? Jehová te bendiga y te guarde. Hay otra frase. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y la tercera dice, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cada frase significa lo mismo. Bien, para el judío, bendición, para que el Señor te bendiga, era que el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti. ¿Qué le pidió Moisés a Dios en un momento? Señor, muéstrame tu gloria. ¿Y qué le dijo el Señor? Mira, no hay nadie que pueda ver mi rostro y viva. Pero el Señor, en un acto de amor y misericordia para con Moisés, pone a Moisés en la hendidura de una gran roca y dice, yo voy a poner mi mano y luego que yo pase, yo voy a quitar mi mano para que tú veas mis espaldas. ¿Recuerdan esa cita? ¿Qué pasa con Moisés después que él ve la gloria de Dios? Él baja del monte y él no se estaba dando cuenta que su rostro estaba brillando.
Y el pueblo de Israel se asustó cuando lo vio porque la presencia de Dios fue tan fuerte que dejó huella en él, que Moisés tenía que cubrir su rostro cuando estaba delante de la congregación, porque su piel emanaba luz. Hace sentido que para los israelitas fuera la bendición para ellos el ver el rostro de su Dios, porque el único Dios que es invisible es nuestro Dios soberano. Porque las demás naciones tenían sus ídolos hechos de mano, de madera, de metales, y eran visibles. Pero el judío anhelaba ver a su Dios. ¿Qué le dijo Felipe a Jesús cuando estaban en el aposento alto? Muéstranos al Padre y nos basta. Regresando entonces, después de haber dicho tantas cosas, a Elí, Elí, lama sabatani, en la cruz del Calvario, tomando un paralelismo de la bendición pastoral a Jesús en la cruz, se pudiera leer de esta manera: que el Señor te maldiga y te abandone, que el Señor te guarde en las tinieblas y te conceda solo juicio sin gracia, que el Señor te dé la espalda y quite su paz para siempre. Elí, Elí, lama sabatani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es un simple versículo. Jesús en la cruz sufrió todo el abandono del Padre. El Santo Hijo de Dios se hizo maldito en la cruz y quedó abandonado. Las tinieblas cerraron los cielos y la ira de Dios fue sobre él, quitando así la paz que había gozado desde la eternidad pasada. Jesús se convirtió en el macho cabrío de expiación que el sacerdote ofrecía en sacrificio, y además el otro macho cabrío sobre el cual todas las iniquidades se cargaban, y era echado delante de la presencia de Dios al abandono. El santo Hijo de Dios, que nunca había caminado en consejo de malos, ni anduvo por camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se había sentado, sino que en la ley de Jehová cumplió por completo su delicia. Se hizo como el tamo que arrebata el viento y recibió todo el juicio de Dios, cargado de pecado, y lo hizo por mí. Lo hizo por ti, por mi pecado, por tu pecado. Y antes de Jesús dejarse morir y decir, consumado es, pues claro que él tenía toda la autoridad de decir que consumado es si él fue el maldito de Dios en la cruz del Calvario. Para que nosotros entonces, luego de recibir toda la maldición, podamos hacer el paralelismo y recibir toda la bendición. Personalmente, desde hace unos años he tomado la decisión en mis oraciones, más que dar gracias por el día, por el trabajo y por todas esas cosas que es importante dar gracias. Doy gracias, Señor Jesús, por salvarme. Hermano, yo quiero que ustedes se puedan imaginar por un momento que Jesús no haya muerto por nosotros en la cruz del Calvario, y que toda la maldición del Dios Todopoderoso, del Dios Todo Santo, esté sobre nosotros. Y nosotros, sin darnos cuenta, Jesús ha tomado toda esa carga y la puso sobre él. Elí, Elí, lama la sabatani.
Dios mío, ¿por qué no me has abandonado? Porque Jesús pagó el abandono que me tocaba. Por Cristo, por eso no nos ha abandonado, sino que hablo en el nombre de Jesús y Él me escucha porque Jesús sufrió el abandono que me tocaba recibir. Y cuando yo vaya a su presencia o Él venga, yo voy a recibir la bendición grandiosa y maravillosa de que el rostro de Dios brille sobre mí. Y veré su rostro tal cual es, porque Cristo sufrió el abandono que me tocaba recibir. Y podré cantar santo, santo, santo y gozarme con los seres vivientes que están adorando al Señor y postrarme de rodillas y alabar a aquel que fue exaltado hasta lo sumo. Yo quiero que ustedes piensen ahora todo lo que ustedes conocen del Evangelio, hermano, y lo interpreten a la luz de esta realidad. En la escuela dominical, nosotros estamos estudiando Romanos 8 y Romanos 8 comienza, ahora me olvido. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, claro que no va a haber condenación, porque es que toda la condenación ya Jesús la sufrió, la pagó. Y el despreciar un precio tan caro que ya se pagó no tiene sentido. Y por eso, que por gracia, porque que nosotros en nuestra mente corta no vamos a entender tampoco un sacrificio tan grande para recibirlo que el Señor no lo tiene que regalar. Nosotros ni tenemos la capacidad de pedirlo, el Señor tiene que regalarlo. El Señor tiene que convencernos de pecado para poder recibir un regalo tan grande. Hermano, ¿qué pecado tan grande tú puedes cometer que sea más caro que el precio que ya Cristo pagó? Y el pecado nos engaña que cuando pecamos no queremos acercarnos al Padre por vergüenza y queremos nosotros cargar condenación. Pero ¿qué condenación vamos nosotros a cargar si ya Cristo la cargó toda? Y el hecho de que nosotros pensemos por algún momento que hay un pecado que nosotros podamos cometer que el Señor no lo pueda perdonar, es un pecado en sí mismo, porque lo que estamos diciendo, yo soy más poderoso que Dios, que soy capaz de pecar más allá de lo que Él puede pagar. Y por eso es gracia, y por eso Él nos recibe y somos agradables ante sus ojos, porque ya todo el pago por nuestro pecado, Jesús lo hizo. Y el que no conoce al Señor, que está aquí hoy, yo quiero que ustedes piensen por un momento, el Señor ha pagado todas tus culpas y pecados. ¿Por qué le ignoras? Y mi oración es que si no le conoces, hoy puedas estar convencido de que ya Él pagó todo pecado. Hay un versículo que habla de diferentes pecados. Habla de los borrachos, de homosexualidad, mentira, adulterio. Todos los pecados, Cristo los pagó. No hay un pecado tan grande que nos pueda separar de Dios, cuando su amor fue mucho más grande que nos acercó. Porque aquí que cuando sobreabundó el pecado, aún más sobreabundó su gracia. Y hermanos, yo lloro hoy y no es de lástima, es de gozo. Porque que esto es una verdad, hermanos, para gozarnos en el Señor que venció a la muerte. Y honestamente yo quisiera a veces que el orden de los cultos se cambie y que el sermón vaya primero y después vayan las alabanzas. Porque a veces pensamos que las alabanzas son para prepararnos para el sermón, pero yo entiendo que el sermón debería ser para prepararnos para la alabanza. Porque cuando uno tiene esto tan claro y canta, entonces la canción tiene otro significado. Y yo le pedí al grupo de adoración si pudiera cantar
antes de terminar, una alabanza, que tal vez hoy no tenemos proyección, pero yo quisiera que por favor hagamos un esfuerzo. Ya si Cristo hizo un esfuerzo tan grande, que es esfuerzo para nosotros aprendernos una alabanza y podamos cantar con gozo la alabanza que se titula Por siempre a Él. Se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo yace en tinieblas, la guerra Él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido, la tierra retumbó. Siempre vencerá, el Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria, por siempre a Él la gloria es, por siempre a Él exaltado es. Siempre es digno, el vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra Él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria, por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, el vivo está, vivo está. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Cantamos aleluya,
Cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está, por Cantamos aleluya, porque Él resucitó, Él murió y resucitó y pagó la deuda completa por nosotros. El vivo está, el vivo está. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero resucitó. Gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. ¿Hay alguien que quiera reconocer hoy su pecado delante del Señor? Para que